tardes con todos. Vamos a iniciar este curso de 3 días donde vamos a hablar de las estaciones de bombeo. El día de hoy se ha previsto este tópico donde vamos a hablar de los aspectos generales, cuáles son los conceptos relacionados a este tipo de elemento, cuáles son los tipos de estaciones de bombeo que existen y cuáles son los parámetros de diseño que yo debo considerar en este elemento. Bien, vamos a iniciar definiendo pues qué es una estación de bombeo y nos menciona que son estructuras destinadas a elevar un fluido, ¿no? Desde un nivel energético inicial a un nivel energético con un nivel superior o mayor, ¿no? Hay una necesidad, ¿no? O la necesidad de bombeo del agua viene dado por las condiciones topográficas y por la necesidad de transportar las aguas de un punto a otro, ¿no? Entre los que no existe la necesaria diferencia de nivel para que pueda realizarse el vertido por gravedad, ¿no? Donde yo tengo un sistema de repente de abastecimiento de agua, como menciona ahí, pero estoy impedido topográficamente para que ese sistema pues trabaje a gravedad. Entonces necesito bombear el agua desde un nivel más bajo a un nivel superior. Las estaciones de bombeo son un conjunto de estructuras civiles, ¿no? Equipos, tuberías y accesorios que toman el agua directa o indirectamente de la fuente de abastecimiento y la van a impulsar a un reservorio de almacenamiento o directamente a la red de distribución. No son algunos conceptos referentes a los sistemas de bombeo. Podríamos decir que el uso de este sistema en el campo de la ingeniería es bastante habitual y normalmente la utilizamos en casos de redes de abastecimiento de agua potable, que es casi obligatorio contar con estas estaciones de bombeo, ¿no? Por los distintos desniveles para llegar a abastecer del agua a los usuarios, salvo en situaciones de centros poblados próximos de cadenas montañosas con manantiales situados a una cota mayor, ¿no? También utilizamos estas estaciones de bombeo en redes de alcantarillado cuando los centros poblados se sitúan en zonas muy planas para evitar que las alcantarillas estén a profundidades mayores a los 4 o 5 metros, o cuando hay, que se le conoce cuando hay pendiente negativa, ¿no? Hay que recordar que el sistema de alcantarillado va a trabajar por gravedad y al encontrar una pendiente negativa tenemos que o cambiar de dirección y tratar de ir con el trazo en otro sentido o generar una estación de bombeo de aguas residuales. En este caso, eh, habría que evaluar bien cuáles son las condiciones de este sistema. También en los sistemas de riego pueden haber estaciones de bombeo, sí. En este caso son imprescindibles si el riego es con agua de pozo no artesiano, no con pozos tubulares, ¿no? Porque hay que elevar el agua del pozo hasta la estación, ¿no? Hasta la estación. En sistemas de drenaje también utilizamos estaciones de bombeo, sí, cuando es necesario drenar. Hay cotas inferiores al recipiente de las aguas drenadas. En muchas plantas de tratamiento, tanto de agua potable como de aguas servidas, cuando no puede disponerse de desniveles suficientes en el terreno. Y en un gran número de plantas industriales que hemos querido mostrar que es necesario muchas veces para otro fin superior la necesidad o tener la necesidad de contar con estas estaciones de bombeo. ¿Cuáles son los elementos que van a componer a una estación de bombeo? Claro, este es para el caso de una estación de bombeo de agua. Evidentemente una caseta, ¿no? Una caseta de bombeo, una cisterna, donde voy a requerir el agua, un equipo pues que sea capaz pues de elevar el agua, ¿no? Un equipo de bombeo.
Este equipo evidentemente va a trabajar con corriente, con electricidad, necesito un generador de energía, ¿no? Tuberías de succión, tuberías de impulsión. La tubería de succión va a ser la tubería que entra pues en este caso a la cisterna, ¿no? Está de la bomba hacia la cisterna en un determinado caso. O en otros casos también está dentro de la cisterna, pero la bomba puede estar aguas abajo, puede estar en la parte inferior. La tubería de impulsión ya es de la bomba hacia donde se tiene que elevar, en todo caso, este líquido, este fluido. Equipos de cloración, interruptores, ¿no? Disyuntores, tableros de protección y control eléctrico, sistemas de ventilación natural, área para operar o área de operación y cercos de protección para las casetas, ¿no? Entonces ahí estamos viendo algunas estaciones de bombeo. A ver, por acá, bueno, acá tenemos una línea de impulsión. Ahora vamos a ver. Estos expedientes ahí están, se han compartido a los amigos de ENCAT. En realidad estos archivos que son los de la sesión 1 que vamos a ir a revisar. Dice que el archivo no lo puede abrir. A veces no lo puede abrir por el nombre, ¿no? Ah, justo le di clic en el que decía recuperar. ¿No? Acá tenemos prácticamente la estación de bombeo, tenemos el área destinada para colocar los equipos de bombeo, tenemos la cisterna y debería estar acá el tanque elevado también, ¿no? Acá estamos viendo el perfil, ¿no? Entonces acá podemos ver los elementos que componen, ¿no? La caseta, la cisterna, bueno, no se ha colocado el equipo de bombeo, debe haber algún detalle de la instalación. Acá ya vemos los equipos de bombeo, ¿no? Estamos visualizando el generador de energía, la tubería de succión. La tubería de succión lo podemos ver acá en el perfil. Vamos a ver acá el diseño hidráulico. Acá está. Este sería la tubería de succión. Esta sería la tubería de impulsión. Imagino que acá va a tener otro recorrido, ¿ya? Hay que ver que están poniendo dos bombas. Habría que ver si están en serie o en paralelo. Ya lo vamos a ver en la última sesión. Vamos a ver qué ventajas tenemos en cada caso, ¿ya? Cada caso. Esto es un sistema de bombeo de agua, debe ser, ¿no? Impulsión, línea de impulsión en el sector, ¿no? De agua potable. ¿Qué otras condiciones más tenemos que ver? Área para operar y prácticamente el control eléctrico, ¿no? Todo lo referente al sistema eléctrico, tableros, ¿no? Tableros de control con ciertas características. Acá ya vemos la parte estructural, ¿no? La parte estructural. Bien, eso como ejemplo nada más, eso como ejemplo estamos recién visualizando. ¿Dónde debemos ubicar la estación de bombeo? Debe ser seleccionado la ubicación de tal manera que permita un funcionamiento seguro, continuo, para lo cual se tendrá en cuenta los siguientes factores: fácil acceso en la etapa de construcción y operación, protección de la calidad del agua, protección de inundaciones, deslizamientos, de huaicos, o sea, tiene que estar lo más en una zona que evite, pues, este tipo de condición, ¿no? Hay que ver la cota, la eficiencia hidráulica del sistema de impulsión, la disponibilidad de que se cuente con energía eléctrica, hay que visualizar la topografía y las características del suelo.
En nuestro ejemplo que hemos abierto, vamos a ver acá la topografía o el plano general para ver dónde lo han ubicado. Bueno, a ver, acá tenemos en la parte superior tuberías, tuberías. Acá tenemos la válvula de purga. No se muestra, ¿no? Vamos a ver acá. Acá está la cisterna, debe ser la parte alta. Y no lo estaba ubicando, ¿no? Quería ver si lo ubicaba la estación de bombeo. Vamos a ver acá la topografía. Ya está. En este plano debería haber estado, ¿no? En un punto debe estar la... A ver, acá estamos viniendo, 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 viniendo. Corte de pavimento. En un punto debe ir en contra de las curvas y es por eso la necesidad de la estación de bombeo, pues acá, ¿no? Estación de bombeo, dice, ¿no? Planta de tratamiento existente. Ya está. Entonces, se está sacando de este punto el agua y está avanzando hasta este otro, ¿no? 780, 800. Para empalmar, ¿no? Para empalmar. Eso es lo que está ocurriendo. ¿Ya? Eso es lo que está ocurriendo. Están elevando el lago. Que son pocos cubos, ¿no? Pocos metros cúbicos. Bien, vamos a continuar. Ya vamos a ver de qué se trata. Bien, ahí estamos, ahí tienen un corte. Rápidamente está mostrando lo mismo que hemos mencionado, un pozo o cámara de succión, la tubería de succión, las válvulas con puertas, la reducción, la bomba, ¿no? Prácticamente toda la instalación del elemento que va a elevar el agua, ¿no? En este caso las bombas, las bombas. Bien, ¿qué criterios de diseño yo debo considerar? Vamos a recordar rápidamente algunos conceptos de línea gradiente estática y lo vamos a ver en este corte, ¿ya? En este corte para pasar a ver qué es lo que ocurre con el tema de las bombas, ¿ya? Con el de las estaciones. Imagínense que acá estoy captando el agua en esta cota 00, ¿ya? Acá tengo la captación del agua y esa agua va a hacer todo este recorrido hasta llegar acá al reservorio, ¿no? Hasta llegar acá al reservorio que se encuentra en esta cota, ¿ya? En esta. La diferencia de alturas, la diferencia de alturas entre la cota de la captación y la cota del reservorio, lo vamos a conocer pues como la presión estática, ¿ah? Como la presión estática, vamos a conocerla. Esta diferencia de cotas, ¿ya? Esa diferencia de cotas va a ser la presión estática. Listo, ya está. Pero acá el agua va a fluir a través de todo este sistema, ¿no? A través de todo este recorrido, el líquido va a fluir, se va a poner en movimiento, ¿ya? Se va a poner en movimiento. Producto de ello, ese líquido va a perder presión, ¿ya? Va a haber una pérdida de presión, ¿ya? Una pérdida de presión, producto de toda la longitud de la tubería. Mientras más larga sea la tubería, va a perder mayor presión, ¿verdad?
cierto. Pero también a eso le llamamos la pérdida primaria, ¿no? La pérdida primaria, la pérdida por toda la longitud de la tubería. Pero también acá van a haber accesorios, no sé, acá habrá una válvula, por acá habrán codos, por acá habrán reducciones, habrán pues no sé, test, una serie de accesorios. Entonces también va a perder presión, presión por los accesorios. Va a haber una pérdida, ¿no? Ya no por la longitud de la tubería, sino va a haber una pérdida por la cantidad de accesorios. ¿Ya? Va a haber una pérdida por la cantidad de accesorios. Entonces, la suma de estos dos me daría la pérdida total. ¿Ya? Me daría la pérdida total. Vamos a decir, pues, que pierde esta altura de presión y H sub F sería la pérdida. H sub F sería la pérdida. Ya está. La presión estática menos la pérdida, vamos a poner lo que la pérdida es hasta acá. Acá hasta acá. Ya está. Todo este verde es lo que ha perdido de presión, producto de la longitud y producto de los accesorios. Listo. La resta entre la presión estática y la pérdida de presión es lo que me queda como la presión dinámica. ¿Ya? Entonces la presión dinámica va a ser igual a la presión estática menos la pérdida. ¿Ya? Menos la pérdida. Entonces yo voy a unir la cota inicial, en la captación, la voy a unir hasta el punto de la pérdida dinámica, digo de la presión dinámica, ¿y qué voy a obtener? Voy a obtener lo que se conoce como la línea de gradiente hidráulica, ¿no? Hidráulica. ¿Ya? Entonces tengo ahí ya algunos parámetros o algunos conceptos referente a este sistema. En este caso es un sistema por gravedad, ¿no? Por gravedad. Otra de las condiciones que debo también saber es el tema de las tuberías. Por ejemplo, las tuberías de PVC vienen en clases, ¿ya? Vienen en clases de tubería, ¿ya? Vienen en clases. Tengo la clase 5, que tiene una carga estática de trabajo de 50 metros columna de agua. Tengo la clase 7.5, que tiene una carga de trabajo estático de 75 metros columna de agua. Y así tengo la clase 10 y la clase 15. ¿Ya? Y la clase 15. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, mira, hasta acá hay 50 metros de desnivel. ¿Qué tubería yo podría utilizar ahí? ¿Qué clase de tubería podría utilizar? Fácilmente acá puedo utilizar una tubería de PVC de clase 5, ¿no? ¿Por qué? Porque la clase 5 tiene una resistencia de trabajo de 50 metros columnas de agua, ¿no? Pero si no, me voy desde la captación hasta la cota 75. ¿Qué tubería puedo utilizar? Una clase 7.5, ¿no? Otro ejemplo, me iría desde la captación hasta la cota 100 y podría utilizar una clase 10, ¿no? Una clase de tubería de PVC tipo 10. Y así yo puedo determinar cuál es el tipo de tubería que tendría que utilizar en mi proyecto, ¿ya? En mi proyecto. Esto para que lo tengan ustedes presente en todo caso. Hemos recordado un poquito nada más. Bien, pero ese no es nuestro caso, ¿ya? Nuestro caso, acá están los conceptos de los que les he hablado. Ustedes ya van a poder entrar a mirar. Nuestro caso es distinto. ¿Por qué? Porque en vez que el agua caiga por gravedad, como estamos analizando acá estos aspectos en este sistema por gravedad,
en nuestro caso, nosotros tenemos que llevar el agua de una cota inferior acá hasta una cota superior, ¿ya? Hasta una cota superior. Entonces, lo primero que tengo que cubrir, ¿qué cosa es? Es el desnivel. El desnivel desde la cota superior, ¿no? Menos donde voy a ubicar el equipo de bombeo. Tengo que cubrir esa altura, esa presión, ¿no? A eso se le conoce como la altura geométrica, ¿no? La altura geométrica. Es lo primero que yo tengo que cubrir, ¿ya? Tengo que cubrir. La unión entre la cota superior y la cota inferior, la línea que se forma, se conoce como la línea estática, ¿ya? La línea estática. Pero al igual que en los sistemas, pues, de gravedad, acá va a existir una pérdida de energía, una pérdida de presión, ¿no? Una pérdida de presión producto de toda la longitud de la tubería, ¿no? Ya te dije, hay una pérdida acá porque el agua está fluyendo a través de todo este sistema, entonces hay una pérdida ahí que cubrir, pero también hay una pérdida secundaria producto de de los accesorios, o sea, tienes dos pérdidas, primaria y secundaria, que sería para cubrir, y esa sería esta altura de acá, las alturas de la pérdida. Entonces a esto le vamos a llamar la pérdida de carga, ¿ya? La pérdida de carga. La altura, que es la suma entre la altura geométrica y la pérdida de carga, se llama la altura nanométrica, ¿no? Nanométrica, que prácticamente va a ser la altura que la bomba va a tener que cubrir, ¿no? Ya vamos a ver cómo van a trabajar estos equipos de bombeo. Prácticamente estos equipos de bombeo trabajan para cubrir cierta cantidad o mover cierta cantidad de caudal a cierta altura manométrica, ¿no? Entonces los equipos de bombeo se eligen dependiendo cuánta cantidad de caudal van a mover y a qué altura. ¿Ya? ¿Y a qué altura? Listo, entonces es diferente, ¿no? Es caso inverso. Y la línea entre la altura manométrica y donde voy a colocar el agua, le llamamos la línea piezométrica. Ya está. Estas son las características, ¿no? Las características que van a tener las líneas de presión, ¿no? Que las podemos representar o se representan de esta manera, ¿ya? De esta manera. Entonces, cuando hablamos de sistemas de bombeo, ¿qué debo conocer? Debo conocer, en primer lugar, el desnivel, ¿no? El desnivel. Eso es simplemente una diferencia y me da la altura geométrica. Después, ¿qué debo calcular? Debo calcular cuánto es la pérdida, pues la pérdida en el sistema, la pérdida de carga, tanto primaria como secundaria, y con eso que me va a permitir encontrar la altura manométrica. ¿Para qué? Para que yo pueda seleccionar una bomba o un grupo de bombas que sean capaces de mover cierta cantidad de caudal a una altura en particular, ¿ya? A una altura en particular. Listo, prácticamente en este punto se resume todo lo que vamos a ver, todo lo que vamos a ver durante estos 3 días, ¿no? Durante estos 3 días. Ya está. Bien, vamos a continuar. Entonces, las estaciones de bombeo se distinguen en razón de sus diferentes usos. Podemos clasificarlas de acuerdo con su funcionalidad. Podríamos decir que tenemos estaciones de bombeo para evacuar aguas fluviales o también para líneas de impulsión de agua potable o para estaciones de bombeo de aguas residuales. Miren, dependiendo cómo funciona, podríamos clasificar a la estación de bombeo en esos 3 grandes grupos, ¿no? Pero todos van a utilizar prácticamente los mismos criterios para su diseño.
En general, las estaciones de bombeo de desagüe fluvial responden a una modalidad que las bombas se encuentran dentro de la cisterna de bombeo donde se va a realizar el traspaso de agua. Bombas dispuestas. De ahí van a haber tipos de bombas que vamos a ver el día de mañana. Hay bombas sumergibles, por ejemplo, acá está haciendo referencia a ese tipo, ¿no? A ese tipo. Cualquiera sea el modo de operación que se va a adoptar en la estación de bombeo que se va a intervenir, ¿no? En respuesta a la necesidad o dependiendo qué es lo que se va a evacuar, ¿no? Se tiene que seleccionar la bomba, ¿no? En el tema fluvial son periodos muy cortos donde viene el agua en caudales muy abundantes, ¿no? Pero en periodos muy cortos, ¿no? En periodos muy cortos. Entonces, habría que seleccionar con esas características los mejores equipos, ¿no? Los mejores equipos que son necesarios, ¿no? Ahí estamos viendo 3 bombas sumergibles, ¿no? 3 bombas sumergibles. Atrás también, ahí estamos visualizando. En general, las estaciones de bombeo eh, son uno de los puntos más vulnerables de la instalación hidráulica. Su falla puede provocar la pérdida del servicio o causar al mismo tiempo un daño grande a la instalación en sí, ¿no? La salida de un servicio de una estación de bombeo de drenaje fluvial en el momento de la máxima demanda podría causar un daño por inundación a la vivienda. O sea, si tenemos un drenaje fluvial y tenemos pendiente negativo, o sea, tiene que funcionar la estación de bombeo y esta fallara por algún motivo, puede repercutir en la inundación total del lugar, ¿no? Es lo que nos menciona, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener, pues, tener un grado de confiabilidad del, de la estación, ¿no? Evitar los puntos vulnerables que puedan ocurrir, ¿no? Durante su operación, ¿no? Su operación. Las estaciones con respecto a la economía, como diseño general, tienen un costo pequeño, dice, comparado con el costo total de la instalación, ¿no? O sea, si tengo un sistema, por ejemplo, de agua potable que cuesta, no sé, 1.000.000 de soles, la estación de bombeo, pues, debería estar en alrededor de 60.000, ¿no? 70.000 soles, ¿no? Comparado con el costo del proyecto, es un costo relativamente inferior, eso es lo que menciono. Pero de todas maneras, se tiene que realizar si así requiere el trazo en todo caso, ¿no? Si así requiere el trazo. La adaptabilidad es otro aspecto también importante en el diseño de una estación de bombeo, es la posibilidad de su adaptación a los cambios funcionales a lo largo del tiempo. Ello impone la necesidad de conocer cuáles habrán de ser al final de la vida útil del proyecto las condiciones de funcionamiento. ¿Ya? Las condiciones de funcionamiento. Con respecto a la seguridad, es un aspecto que se refiere a la seguridad del funcionamiento y que está muy ligado a la confiabilidad, ¿no? Un criterio de seguridad que el proyectista debe adoptar, ¿no? Es el referido a la capacidad de reserva. Esto es la cantidad de equipos en reserva que la estación de bombeo debe poseer a fin de garantizar que ante la salida intempestiva o programada de un equipo haya otro con las mismas condiciones que pueda sustituir. ¿Ya? Siempre que diseñamos las estaciones de bombeo, se coloca pues el equipo de bombeo más otro equipo en la misma condición que va a ser la función de reserva, ¿no? La de reserva. Listo. Nuestro Reglamento Nacional de Edificaciones nos habla en 2 partes de las estaciones de bombeo. En primer lugar, se va a referir a las estaciones de bombeo de agua para el consumo humano, donde nos va a señalar la norma OS 040, los requisitos mínimos
que deben cumplir los sistemas hidráulicos y electromecánicos, ¿no? Entendiendo que la estación de bombeo tiene como función trasladar el agua mediante el empleo de equipos de bombeo. Ya, mediante el empleo de un equipo de bombeo van a trasladar el agua. Vamos viendo que para diseñar esa estación de bombeo de agua potable, se debe tener como datos de cosa, cuánto es el caudal de bombeo, cuánto es el caudal que necesito mover, cuánto es la altura dinámica total, ¿se acuerdan de la altura manométrica? Que es la altura geométrica más la pérdida de carga. Esa altura necesito saber. Y el tipo de energía, ¿no? Las estaciones de bombeo se deben planificar en función del periodo de diseño. Hay que recordar que tenemos nosotros periodos de diseño para distintos elementos, ¿no? Por ejemplo, para un sistema de agua potable, el periodo de diseño es de 20 años, pero para algunas condiciones específicas, como por ejemplo la PETAD, creo que está en el orden de 10 años, ¿no? Entonces hay distintos elementos que van a tener cierta cantidad de tiempo para que funcionen y de ahí tienen que ser reemplazados. ¿Ya? El caudal de los equipos deberá satisfacer como mínimo la demanda máxima diaria. Entonces, con qué caudal voy a diseñar las estaciones de bombeo? Con la máxima, con el caudal máximo diario, ¿no? En caso de bombeo discontinuo, dicho caudal deberá incrementarse en función del número de horas de bombeo. La estación de bombeo podrá contar o no con reservorio de succión. Cuando exista este reservorio, deberá permitir que la succión se efectúe preferentemente con carga positiva. El ingreso de agua se ubica en el lado opuesto a la succión para evitar la incorporación de aire a la línea de impulsión. Ya vamos a ver que dependiendo cómo coloque la bomba, ¿no? A ver, por ejemplo, acá tengo yo un reservorio y puedo tener acá vamos a poner, puedo tener acá la línea de succión y acá la bomba, ¿ya? Acá la bomba. Así, de esta forma, ¿no? Esa sería una forma de instalación. Pero también puedo tener la misma cisterna. Puedo tener acá también la línea de succión, pero la bomba puede estar acá. De esta forma. Esto le vamos a llamar la B. Vamos a ponerle la letra B de bomba. Entonces, mire, tengo dos tipos de cómo puedo instalar la bomba, ¿no? Acá estamos viendo en perfil. Entonces, uno va a generar una presión en el sistema de succión positivo y otro va a generar una presión negativa en la línea de succión, ¿no? Que ya a eso se refiere el ítem anterior. Nos menciona que para la selección de la bomba, para poder seleccionar el equipo de bombeo, hay que considerar el caudal de bombeo, ¿no? La altura dinámica total, el tipo de bomba, el número de unidades, cuántas bombas vamos a colocar. En toda estación deberá considerarse como mínimo una bomba de reserva. O sea, al margen de que mi diseño me haya dispuesto una, dos o tres, a eso le tengo que añadir una bomba de reserva. ¿Ya? Deberá evitarse la cavitación. Ya vamos a ver qué es este efecto de la cavitación, ¿no? Que se produce o lo se controla con este valor del NPSH requerido. Y hay un NPSH disponible, donde nos dice que esa diferencia debe estar entre 0,50 metros, ¿no? O sea, 50 centímetros. La tubería de succión deberá ser como mínimo un diámetro comercial superior a la tubería de impulsión. Mire, la de succión es más grande que la de impulsión. De ser necesario, las estaciones deberán contar con dispositivos de protección contra el golpe de ariete. Ya nos aparecen algunos conceptos de los cuales vamos a hablar ya cuando definamos la bomba y qué características deben tener y qué condiciones debemos proteger o debemos evitar que ocurran, ¿no?
que ocurre este efecto de bueno, el efecto de la cavitación, acá estaba, que es un efecto de burbujeo, ¿no? Que va a producir en el rotor de la bomba, algunas ocasiones un desgaste ahí adicional a esa bomba que si no se controla va a determinar su falla, ¿no? Y el golpe de ariete que va a provocar en la línea de las tuberías un efecto, pues, muchas veces también de colapso, ¿ya? De colapso. Eso lo vamos a ver. Las válvulas y accesorios ubicados en la sala de máquinas permitirán la fácil labor de operación. Ya está. De ahí hay algunos conceptos, simplemente ya nos menciona la norma OS 40, nos menciona algunos aspectos más, ¿no? Como que se debe considerar manómetros, control de niveles, alarmas de alto y bajo nivel, medidor de caudal, un tablero de control eléctrico con sistema de automatización para arranque y parada de bombas, ¿no? Analizador de redes y bancos de condensadores, válvula de control de llenado en el ingreso de agua al reservorio de succión. Con respecto a la estación de bombeo para aguas residuales, también necesitaré una bomba si estoy diseñando estaciones de bombeo de aguas residuales, también habrá una altura manométrica que hay que cubrir, ¿no? Un desnivel que será la altura geométrica y tengo que cubrir una altura producto de la pérdida de carga, ¿no? La pérdida de carga, la pérdida de presión en el sistema. La norma señala los requisitos mínimos que deben cumplir los sistemas de bombeo de aguas residuales, ¿no? Con respecto al diseño hidráulico. Las estaciones de bombeo tienen como función trasladar el agua residual mediante el empleo de equipos de bombeo. ¿Qué necesito conocer? Los mismos parámetros. El caudal que voy a mover, la altura dinámica y los tipos de energía. ¿Las estaciones de bombeo deben planificarse en función del periodo de diseño? Sí. ¿Se debe tener en cuenta los caudales máximos y mínimos? Sí. El volumen de almacenamiento permitirá un tiempo máximo de permanencia de 30 minutos, ¿no? El volumen de almacenamiento permite un tiempo máximo. Hay que recordar que una finalidad del agua residual es evacuar el agua lo más rápido posible, ¿no? Lo más rápido posible. Entendiendo pues que el agua a evacuar, estamos hablando que el agua residual está conformado casi por 99% de agua y un 1% de sólidos, ¿no? Un 1% de sólidos. Cuando el nivel de ruido previsto supere los valores máximos, se debe contemplar alguna solución adecuada. Se debe considerar una ventilación forzada, ¿no? Como mínimo. El diseño de la estación deberá considerar las facilidades necesarias para el montaje, retiro de los equipos, o sea, para cambiarlos, eh, para reemplazarlos, ¿no? La estación contará con servicios higiénicos para uso de operador de ser necesario. El fondo de la cámara húmeda deberá tener pendiente hacia la succión. O sea, si esta es mi cámara, debe ser así, ¿no? Y por acá debe estar la bomba sumergible. ¿Ah? La bomba sumergible. A eso se refiere con pendiente hacia la succión, ¿no? Hacia la succión o la cámara. Hay una cámara seca, se deberá tomar las previsiones necesarias para evitar su inundación. En el caso haya una paralización de los equipos, se deberá contar con las facilidades para eliminar por rebose el agua residual que llega a la estación. Hay una consideración en las cisternas, ¿no? La selección de la bomba será para su máxima eficiencia, la caracterización del agua residual, caudales de bombeo, altura dinámica total, el tipo de bomba, la cantidad de unidades. Se debe evitar la cavitación, controlando el NPCH requerido y el NPCH disponible. El diámetro de la tubería de succión debe ser como mínimo un diámetro comercial
superior al de la tubería de impulsión y de ser necesario la estación deberá contar con dispositivos de protección contra los golpes de ariete. En este sistema van a existir las válvulas de interrupción, retención y aire. Listo, ya está. Hasta ahí hemos tratado de ver unos aspectos generales. Bueno, mencionar nada más cuáles son las normas de diseño. En resumen, nos menciona pues que yo necesito conocer cuál es el caudal que voy a mover, cuál es esa altura manométrica que tengo que cubrir, ¿no? Para poder calcular el tipo de bomba, ¿no? Que yo voy a requerir, ¿ya? Que yo voy a requerir. Entonces, el caudal definitivamente va a ser un dato que voy a tener que conocer, ¿no? El caudal va a estar en función de los periodos de diseño, ¿no? O en este caso del agua potable. Normalmente tengo que calcular un caudal probable, ya que va a estar en función a la población de ese periodo de diseño, ¿no? Más la dotación, ¿no? Más la dotación. Acá va a ser la población futura por la dotación y un valor, ¿no? 86,000 y tantos. Y voy a obtener ese caudal promedio que debo cubrir. Ya. Pero mi problema va a radicar básicamente en encontrar la pérdida, ¿no? En encontrar la pérdida, si yo tengo acá la estación de bombeo y tengo que elevarla por acá, acá tengo la cisterna, yo tengo que saber cuánto es la pérdida que va, eh, que va a tener ese, ese sistema. Para ello nos vamos a apoyar en expresiones hidráulicas y vamos a ver acá, por ejemplo, que puedo yo encontrar este valor que en realidad va a determinar el diseño, la pérdida de carga, ¿no? Por ejemplo, Darcy y Bechman nos menciona que la pérdida de carga la puedo encontrar, mira, la puedo encontrar teniendo este factor de F, ¿no? Que se llama coeficiente de fricción, ¿no? Que se obtiene a partir de una ecuación, ¿no? De una ecuación. Lo voy a multiplicar por la longitud de la tubería y lo voy a multiplicar por la velocidad al cuadrado y lo divido entre el diámetro por 2 veces la gravedad. Con esto yo ya puedo encontrar la pérdida en este sistema, ¿no? En este sistema. Por ejemplo, acá tengo la expresión para encontrar este valor de F, ¿no? Esto es según las expresiones de Darcy. ¿Cómo encuentro F? F es igual a menos 2 veces el logaritmo por un coeficiente de rugosidad por 3.7 el diámetro más 2.51 sobre número. Este número es el número de Reynolds, ¿no? A ver, vamos a ver. Sí, está por acá la ecuación de Darcy. Sí, es el número de Reynolds. Bueno, no lo dice ahí y acá está el valor de él. Entonces, con estas expresiones yo encuentro la pérdida en el sistema de tuberías, ¿ya? En el sistema de tuberías. ¿Qué unidades debe tener? Ahí ya me menciona, para esta expresión debe tener estas unidades. Ya sabemos que si hay otras unidades, es probable que la fórmula tenga una variación, ¿ya? La fórmula presente una variación. Ya teniendo la pérdida, también yo podría encontrar el caudal, ¿no? De las dos relaciones anteriores, puedo resolver que para un caudal llegado a la expresión siguiente, ¿no? Acá ya tengo esta expresión y puedo encontrar el caudal a partir de la pérdida. También hay una ecuación explícita para el cálculo del coeficiente de fricción, ¿no? Ya aplicando esta variación, ¿no? Esta variación es a la expresión anterior.
En realidad, esta es la que vamos a utilizar, ¿ya? Esta es la que vamos a utilizar. Acá lo tengo. El número de Reynolds es un número adimensional que relaciona la fuerza inercial con las fuerzas viscosas, ¿no? Y como lo encuentro, prácticamente sería el número de Reynolds igual a la viscosidad cinemática, en este caso, la viscosidad cinemática multiplicado por el diámetro, ¿no? Multiplicado por la velocidad entre la viscosidad cinemática, ¿no? Velocidad por diámetro, viscosidad cinemática. Ya. Esa sería cómo voy a encontrar. No es la única forma de encontrar este valor, ¿no? También lo podemos encontrar a partir de estas expresiones, ¿no? Estas expresiones, o también utilizando diagramas como el de Moore, ¿no? Que también pueden aplicarse. Bien, esta es una primera expresión para calcular la pérdida. Ya está. Vamos a ver otra expresión para calcular la pérdida de otros autores, según Hassen y William. Tengo esta expresión para encontrar también la pérdida de carga, ¿no? Teniendo acá la pérdida de carga, ¿no? Acá requiero el caudal, tengo el diámetro, tengo la longitud y tengo este número de Hansen y William, o este coeficiente de Hansen y William, que va a estar en función del material, ¿no? En función del material, ¿no? Si es acero, si es fierro, si es PVC, va a existir acá este valor para poder aplicar, ¿ya? Para poder aplicar. Hay que recordar que hay dos pérdidas de carga, ¿ya? Hay una pérdida de carga por la longitud y una pérdida de carga producto de los accesorios, ¿ya? Hansen y William también nos habla de la pérdida de carga en accesorios. Y mira qué nos menciona. Nos menciona que la pérdida de carga en accesorios, o sea, producto de los codos, de las curvas, ¿no? Etcétera, se denominan pérdidas secundarias o menores, ¿ya? Debido a que en tuberías largas, ¿cómo sé que una tubería es larga? Donde la longitud entre el diámetro es mayor a 2000. Cuando yo esté en ese caso de una tubería, ¿no? De una tubería larga, la suma de tales pérdidas es muy pequeñita en comparación a la pérdida por la longitud o la pérdida por fricción, ¿no? La pérdida por fricción. O sea, toda esta longitud yo tengo que, va a recorrer el agua, va a haber una pérdida por la longitud, pues. Mientras más largo hay mayor pérdida. ¿Por qué? Por la fricción que va a retener ese recorrido, ¿no? La pérdida por los accesorios prácticamente es pequeñita siempre y cuando esta longitud entre el diámetro sea mayor a 2000. ¿Ya? Cuando eso ocurre, prácticamente vamos a despreciar la pérdida secundaria, mejor dicho, la pérdida por los accesorios, ¿ya? Por los accesorios. Entonces, ténganlo presente, ¿ya? Ténganlo presente. Pero de todas maneras, acá tenemos la expresión que Hansen y William nos da para encontrar la pérdida secundaria. Nos dice que esa pérdida secundaria es igual a un valor de K. Ya vamos a ver qué valores va a tomar K. Este valor de K va a tomar un número dependiendo si es un codo, dependiendo si es una válvula, una reducción, etcétera, ¿no? Donde tengo la velocidad al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Con esto encuentro la pérdida menores o la pérdida secundaria, ¿ya? La pérdida secundaria. Al final, la pérdida total, ¿no? Va a ser igual a la pérdida por fricción más la sumatoria de todas estas pérdidas producto de los accesorios, ¿ya? Producto de los accesorios. Listo. Vamos a ver ahora las fórmulas de Chesif, donde nos menciona acá, nos da otra expresión para calcular la pérdida, ¿no? La pérdida en las tuberías,
ya donde se va a apoyar de las expresiones, por ejemplo, ya de las ecuaciones de Mann, ya, de las ecuaciones de Mann. Muy bien, para poder acceder al curso completo, a los materiales y a la certificación, puedes comunicarte al 951-428884 o también al 930-627-791. Estos son los números de WhatsApp, ¿no? O también vía telefónica aquí en Perú. Si estás fuera de Perú, debes de poner el prefijo más 51 a través del WhatsApp, ¿no? Y los siguientes números para que te puedas comunicar. Por otro lado, también te invitamos a visitar nuestra página web www.encap.edu.pe para que puedas consultar otros cursos que tenemos en las diferentes categorías, aquí en el menú cursos. Puedes observar las diferentes categorías que tenemos en administración, arquitectura, carretera, civil, construcción, contabilidad, minería, obra, recursos humanos, tecnología, seguridad, entre otros, ¿no? Así que puedes filtrar los cursos que tú desees en gestión pública, para este ejemplo, como diploma, tenemos como diploma, como curso corto, como diploma de especialización, que son cursos más completos también, ¿ok? Y por otro lado, el curso está habilitado para que puedas comprar en línea, ¿no? Aquí puedes comprar, puedes pagar con tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria, válido para Perú, Yape o Plin también, ¿ok? De igual manera, si deseas el certificado físico, puedes habilitar y te enviamos el certificado físico, es válido para Perú. Si estás fuera de Perú, el certificado viene ya con el certificado digital y es válido para cualquier concurso público, ¿no? O privado, cualquier convocatoria de trabajo. Rellenas tus datos, ¿no? Ingresas tu cuenta, tarjeta de crédito e inmediatamente el sistema va a procesar y podrás ingresar al aula virtual de manera inmediata para que puedas visualizar tu curso y obtener tu certificado. ¿Sí? Bien. Cualquier consulta y o duda que puedas tener, puedes comunicarte nuevamente aquí. Mostramos los números de WhatsApp en la parte inferior de nuestra página web. 951-428-884 o el 930-627-791. Ahí está nuestra página web www.encap.edu.pe para que puedas capacitarte y certificarte desde tu casa.